Hola, bienvenidos a una nueva jornada de conversación, de cultura, de política, de sociedad, en general de todos los temas que interesan al ciudadano. Hoy una reunión muy especial con los invitados. Tenemos acá a don Horacio Hernández Anguita, el expresidente de la Fundación Roberto Hernández Cornejo. Ya le vamos a explicar cuáles son los objetivos de esta organización y algunas otras cosas más relacionadas con los temas culturales, tanto de nuestra área acá local como de algunos otros aspectos del país. Y con nuestro amigo don Manuel Osorio, también, a quien ya, no lo vamos a presentar por primera vez, por lo tanto vamos a recabar con don Manuel alguna otra información relevante respecto de estos tantos elementos que tiene nuestra provincia, nuestra área geográfica en todos los ámbitos de la vida nacional. Bienvenido, Horacio. Muy buenas tardes. A estas pantallas de nuestros Muy telespectadores. Buenas tardes a los telespectadores. Un agrado de las dos aquí. provincias, de Melipilla y Talagante, y además hacia la costa también. Una zona muy significativa para mí, porque es tocar las raíces de mi propia familia y de manera particular la memoria de Roberto Hernández Cornejo, de quien vamos a hablar. Efectivamente. Don Manuel... Para mí un tremendo agrado poder participar hoy día en este trío que está aquí, ¿no es cierto?, dirigiéndonos hacia la comuna y la provincia de Melipilla para hablar sobre la historia, que Melipilla tiene tanta historia, y yo creo que tener aquí a Horacio Hernández Anguita para nosotros es un tremendo honor, porque él tiene mucho de la historia que heredó a través de su bisabuelo, de sus abuelos, sobre la historia de Melipilla en el siglo XIX. Y 20, un poquito, sí. Horacio, tú presides esta fundación de la que hacíamos mención, que es la fundación que recoge la experiencia de tu papá o de tu abuelo. Es básicamente una fundación que tiene como propósito el rescate de la memoria de la persona y obra de Roberto Hernández Cornejo. De Roberto. Y su obra cultural de gran aliento, y poco conocida y en parte, desafortunadamente, muy olvidada. Por muchos motivos, pero Roberto Hernández es conocido principalmente en círculos eruditos, por sus obras, que son 30 publicadas, pero que son de tiraje corto y publicaciones muy precarias, pero que son una rareza bibliográfica ahora. O sea, encontrar un libro de Roberto Hernández es muy costoso y difícil, digamos, costoso de valor monetario y difícil de dar. Y de búsqueda. Claro. Pero nos encontramos aquí con un autor notable, que es un hijo privilegiado de Melipilla. Él nació aquí en Melipilla. Él nació aquí en 1877, en la plaza. No digo físicamente, frente a la plaza estaba su casa. La casa de mi bisabuelo, que además fue alcalde aquí en Melipilla en 1901. Y el niño José Roberto se llamaba, el acta de bautizo en la parroquia de San José de Melipilla, crece muy atento a los acontecimientos que en el pueblo se estaban dando. Y es muy interesante porque la impronta, digámoslo así, de pertenencia que tiene Melipilla, la impronta de conciencia de heroísmo o de amor a la patria, o a la entrega por el país que se da en figuras como los Montaner, como los Serrano Montaner, perdón, estaba pensando, como la figura de Balmaceda, personas también que, Emiliano Figueroa,
Lucha Gato Corral, con quien va a trabajar y va a cumplir una labor periodística notable muy tempranamente, como autodidacta siempre, porque tuvo 2 años de educación en un colegio mixto. Ese es un punto muy interesante y quizá algo que debiéramos reflexionar más a fondo. Este niño melipillano, observador de la realidad, captador de muchas cosas que hoy día tienen incluso su nombre muy, dicen, un crítico de la sociedad, él percibía, porque ¿de qué edad estamos hablando? De 12, 14 años. Y menos, o sea, él, por ejemplo, tenía 3 años y medio con la llegada del batallón Melipilla. Eso fue el 81, ¿cierto? 1881, y él tiene recuerdos de ese hecho. Entonces, y los anota. Y comienza, él tiene un registro de memoria, por supuesto, pero además, él muy tempranamente tiene una libreta donde va tomando el registro de hechos relevantes del país. Fíjate, un chico de esa edad que discernía entre qué era como relevante, importantísimo. Sí. Bueno, a lo que iba era que este melipillano estudió formalmente hasta el 2.º año de preparatoria en aquella época. Así es. Y no más. Y doña Eloísa Brito, que era la directora de ese colegio, Colegio Inmaculada Concepción, lo premió al egresar del colegio, que era segunda preparatoria, en gramática, como el alumno más destacado. Destacaba en la asignatura. Y de ahí a la vida. Entonces él se forma en el estudio bibliográfico, va muy tempranamente adquiriendo, de hecho fue una de las primeras bibliotecas que hubo aquí en Melipilla, fue la personal de él. Una colección notable, mediante la cual él se forma, o sea, es un gran lector. Por otra parte, su padre, Wenceslao, o José Wenceslao, es un hombre que había sido alcalde y que, por otro lado, también participa de la vida periodística. Entonces, estimula al niño en este ámbito, o el niño percibe algo que le resulta muy atractivo, y entonces él relata, por ejemplo, de manera muy, muy sabrosa, cómo conoce la primera imprenta, la imprenta Progreso, aquí en Melipilla, su visita, y está siempre muy ligado a su formación personal, a la imprenta que no es solamente la acción física de imprimir los caracteres de las letras, sino que en el carácter de la letra tú entras a la literatura, a la escritura, a la forma de cómo exactamente. hacer ese Entonces tú mensaje, te vas haciendo de un saber patrimonial que es mediante el lenguaje, y él a través de eso va recibiendo, va distinguiendo claramente dónde están los autores de primera fuente relevantes que van haciendo una formación muy completa, de tal manera que tú, cuando lo lees a Roberto Hernández, que tiene, por ejemplo, 18 años, que está escribiendo incluso editoriales en el diario La Constitución, periódico La Constitución, que se publicó después de la Revolución del 91, tú te encuentras con un hombre formado. De leerlo, diría que claro, un avesado periodista. Así es, escribiendo. Y si lo lees en el año, por ejemplo, en el año 1899, en el diario El Deber, donde publica un bello texto que se llama Reminiscencias Melipillanas, te encuentras también con una pluma ya, consolidada. Como un proceso acabado de formación. Sí. Interesante. Extraordinario. Es un periodista ilustrado, y ejerce el periodismo ilustrado de idea, de cultura, de apertura al mundo, y esa es su escuela. O sea, ahí él se forja. De tal manera que en el fondo Melipilla le da las primeras herramientas, le da la base, lo consolida sobre todo en sus intereses, en su carácter, en su
valoración. Lo deposita en el camino, diría alguien. Claro, y van a ser sus temas. Por ejemplo, cuando escribe el libro El Roto Chileno, que es del año 29, ese libro, no cabe duda de que está las raíces de Melipilla, porque tiene para poder hablar de lo que es la idiosincrasia de nuestro pueblo. En fin. Horacio, dentro de la historia, ¿no es cierto?, de Melipilla de esa época, está, por ejemplo, la inauguración el 21 de mayo de 1913 del monumento de Ignacio Serrano, sí, en el cual su bisabuelo participó activamente, ¿no es cierto?, como en esa época como miembro distinguido político de Melipilla, miembro del Partido Conservador. Claro, don Wenceslao Hernández, ¿Sí? pero el que llevó adelante una campaña sostenida desde antes del comienzo del siglo, o sea, desde el año 1899, 1898, 99 y después en el 901, 902, hasta comienzo 900, hasta 901, en el Deber y en la Unión, es una campaña para rescatar la figura de Ignacio Serrano. Advertía ya tempranamente de que nosotros, él cita una expresión en otra parte de Benjamín Vicuña Maquena. Benjamín Vicuña Maquena dice que, a quien Roberto Hernández admira mucho, dice, el chileno tiene una inteligencia perspicaz, así, muy a la rápida, y una voluntad férrea para sacar una cosa, pero desafortunadamente no tiene memoria. Hasta hoy. Es algo que esa cosa, digamos, le hace mucho sentido a Roberto Hernández. Entonces quiere rescatar la memoria de Ignacio Serrano, y no solo de él, sino que de las personas que han configurado el carácter de Melipilla. En un texto muy bonito, además. Sí, y entonces, déjame terminar. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Es que con Serrano es muy ilustrativo porque él da una batalla que no tuvo eco inmediato. No, porque O sea, se dice que partió el 98, recién se logró, 99, claro. imagínate. Y él, digamos, propone que digamos, la imagen, digamos, la estatua, se haga una réplica de la estatua de Valparaíso en la Plaza Sotomayor. La idea, en el fondo, de la estatua de Serrano en la plaza es de mi abuelo Roberto Hernández Cornejo, que finalmente se logró, y cuando se inaugura lo invitan, y mi abuelo vino de Valparaíso, que entonces era el director del diario Chileno, vino de Valparaíso a esa inauguración. Espectacular. Además, él escribió sobre Melipilla en forma la historia de los agustinos, por ejemplo, ¿no es cierto? ¿Ah? Tiene, importante. Tiene varias cosas escritas sobre Melipilla. La familia Serrano. Tiene muchas, tiene artículos dispersos, digamos. Arturo Prat también la vida de él. No, claro. Pero tiene dos cosas de largo aliento sobre Melipilla que son de gran valor recordar. Una, las tradiciones de Melipilla y algunos datos históricos que él llama. Es un texto no tan extenso, pero por lo menos son 60 páginas, o un poco más, y hace un repaso desde los orígenes de los pueblos originarios hasta más o menos, a ver, aquí no recuerdo, yo creo que es después de la más cerca, como el año comienzo siglo, 1900. Perfecto. El texto lo interrumpe a raíz de que su señora, mi abuela, fallece el 28 de agosto del año 1940, que es ese texto. Pero junto con ese texto sobre Melipilla hay un texto que había publicado antes, el año 26, también en otra obra, que como adosada, como anexo a ese libro, que es sobre el puerto Valparaíso. Y el puerto San Antonio, hay una disputa entre cuál es el carácter de puerto y puerto. ¿Cuál es el puerto, entonces, el puerto principal? Entonces eso lo realiza un estudio, y justamente como hay
temas sobre San Antonio y la relación con Melipilla, le parece importante poner algunos apuntes históricos sobre Melipilla. Bueno, vamos a continuar luego de una pausa con esta interesante conversación de rasgos históricos, de raíces melipillanas, por un sentido de pertenencia que hoy día no tenemos. Busquémoslo, encontrémoslo y vamos a seguir conversando de esto. Ya volvemos. Me llamó un joven, me dijo que está preocupado por su amigo. De nuevo le vendió el televisor a su abuela para comprar pasta base. Quiere ayudarlo, pero no sabe cómo. Hablé con una niña, estaba llorando. Dice que se despertó en una casa que no conoce, que no es primera vez que se borra, que son las pastillas y el alcohol. Un chico que tiene 13 años me dijo que todos los días fuma marihuana. Él quiere parar, pero tiene miedo de perder a sus amigos. Escuchar es parte de la solución. Si necesitas orientación o ayuda, llámanos a Fonodrogas y Alcohol 1412 o visita Senda Previene de tu comuna. Más información en senda.gov.cl. Senda, Gobierno de Chile. Estamos. Sí. Pero muy bien, de vuelta otra vez con nuestro invitado. Bueno, te presentábamos como el presidente de la fundación. El estado actual de la fundación. Mira, la fundación Roberto Hernández Cornejo está en este momento abocada a la edición de un libro que conmemora los 100 años de la Biblioteca Santiago Severín de Valparaíso. Que la Biblioteca Santiago Severín de Valparaíso es la primera biblioteca pública del país. Después de la Biblioteca Nacional se crea la biblioteca que se llamaba Departamental de Valparaíso y que se crea el año 1873. Pero esa biblioteca vive alternativas muy precarias en Valparaíso hasta la llegada de Roberto Hernández a Valparaíso. Valparaíso sufre el terremoto del año 1906 que deja a la ciudad devastada y al poco tiempo Roberto Hernández, que justamente llega en esa fecha, advierte que una de las cosas que está a mal traer es la biblioteca. Y con su preocupación de bibliotecario y hombre de cultura, comienza a hacer una campaña a través del diario El Chileno y después, cuando pasa al diario La Unión, a través de La Unión, desde el año 15, a decir, bueno, ¿cómo, digamos, que es la ciudad principal, la segunda ciudad del país en ese entonces? Hay que pensar que Valparaíso era la puerta al mundo, en todo sentido, digamos, al comercio, a las relaciones, en fin, a todo, a la cultura. Entonces, él comienza a hacer campaña periodística y tiene eco en Santiago Severín, un hombre generoso que tiene un sentido de lo cultural y se embarca
en el proyecto de donar todos los recursos necesarios para edificar un nuevo edificio. Crearla. Como una donación en el espíritu del centenario de la República. Esto va a vivir muchos avatares y situaciones, digamos, muy complejas, administrativas, en fin, van y vienen, dificultades también externas. La guerra europea impide traer materiales, entonces la obra se demora desde el año 12 hasta el año 19, que fue habilitado el edificio, o sea, hace 100 años. Una friolera. ¿Ah? Y ahora, el 10 de marzo, el 17 de marzo se conmemora 100 años de la muerte de Santiago Severín. Entonces, nosotros en este rescate de la memoria de Roberto Hernández, la figura y la significación que tiene para Valparaíso, concebimos una obra que rescatara la memoria de un edificio emblemático, porque si hay un edificio emblemático en Valparaíso, es la biblioteca, que está justo frente a la Plaza de la Victoria. Un edificio muy bello, neoclásico, que tiene prestancia, pero además cuya colección bibliográfica principalmente fue formada por Roberto Hernández. Y Roberto Hernández ejerció como bibliotecario en esa biblioteca, al frente de ella como director desde el año 17. No estrictamente el año 17 ingresó, pero a contar del 19 hasta el año 53 fue el director. Fue el que dirigió toda. Entonces, en torno a eso, el año 19, el año 20, no existían ni universidades en Valparaíso. El lugar, el foco cultural, el centro desde el cual se irradia una labor de ilustración a la población, era la biblioteca. Y entonces el libro se estructura con relatos de distintos miembros del directorio, que son en general académicos de distintas universidades de Valparaíso, y con un capítulo mío sobre Roberto Hernández que aborda, digámoslo así, yo lo llamo Roberto Hernández Cornejo, apuntes para una biografía, que es la primera, por decirlo así, biografía de gran aliento que permite hacer una biografía más acabada. Que ordena los datos, ¿no? Así es. Ahora, junto con eso hay otros aportes muy interesantes de académicos, o sea, el contexto del terremoto del año, que es muy importante, del año 6, previo a la edificación del edificio, la historia constructiva del edificio a través de una académica que es arquitecto, un descendiente de Severín que hace la historia de Santiago Severín, poco conocido, la figura de Roberto Hernández valorizada por un periodista y profesor de la universidad y profesor también de historia, pero aborda una obra de él, y también otro que valora sobre el quehacer periodístico en los tiempos de Roberto Hernández. En fin, es una obra, y después concluye con textos de Roberto Hernández de la época, entre el año 15 y el año 20. Producción de él. Sí, textos que yo he escogido, digamos que he rescatado, que son muy relevantes para la biblioteca porque son fuente de conocimiento para saber qué pasaba en la biblioteca pública. Así que creo que es una obra que nos ha demandado mucho esfuerzo, mucho trabajo, mucho rescate de documentación. Uno de los motivos de que estoy aquí yo en Melipilla es ese, porque me interesa recobrar la memoria del lugar, digamos, no solo hablar de Roberto Hernández desde el escritorio, sino que captar la atmósfera, descubrir sus lugares, digamos, su trayectoria, y de tal manera de que la edición sea muy completa. Esperamos tenerla dentro del primer semestre de este año y lanzarla, y tal vez podamos hacer un lanzamiento por acá. Pero evidente que sí. Y hoy día tuvimos una reunión en la municipalidad, por ejemplo, en la cual el secretario municipal se comprometió a estar en contacto con mi distinguido amigo Horacio, para ir juntando cosas importantes para que cuando llegue ese momento, ¿no es cierto?,
Melipilla esté presente en ese lanzamiento, que va a ser un lanzamiento pero extraordinario, en recuerdo de tu abuelo, ¿eh? Que es un hombre que le entregó la historia a Melipilla en forma pero maravillosa. Sí, y hemos pensado que es de sumo interés poder rescatar este tipo de información, que creemos que está muy dispersa, de muchas, tal como tú lo planteabas al inicio, de muchas personas que no son personajes, porque aquí ubicamos íconos perfectamente visibles, pero no hay una estructura que llegue a generar, por ejemplo, un sentido de pertenencia, una identidad de nuestros jóvenes con tal idea, tal forma de hacer. Yo encuentro extraordinario, por ejemplo, y voy a relevar siempre que me refiera a don Guillermo, a don Roberto, esto de los 2 años de estudio. El autodidacta. Hoy día, cuando hablamos de educación de calidad y los problemas de la educación, desde todos los puntos de vista, hasta desde los alumnos que encuentran que ir 30 horas de clase en la semana es mucho, hasta quienes estiman de que, bueno, debiera educarse solo nomás. Roberto Hernández tiene un libro que se llama Los exámenes y el bachillerato. Y el bachillerato, Mira. sí. Y es un libro notable sobre educación. Y lo hace un hombre que no ha recibido una educación formal. Pero si a mí eso es lo que me llamaba la atención. Y lo estudian los actuales educacionistas. O sea, me consta, por ejemplo, hace poco fue publicado en una revista universitaria un artículo sobre cómo enseñar según conceptos de Roberto Hernández en confrontación con nociones que se manejan ahora. O sea, era efectivamente un visionario. O sea, él captaba en ese texto, que es muy rico, digamos, él capta que hay un error de enfoque en la educación, en general, digamos. O sea, se buscan métodos, esto, lo otro, se trata de llenar, o se abundan los currículum, se llenan o se recortan los currículum, y se pierde de vista el centro de la educación, digamos. Correcto. Porque no hay que meterle en el cerebro, dice Roberto Hernández, todo tipo de información al educando, sino que hay que, digamos, cómo el interés personal, la originalidad del educando se desarrolla. ¿Se fija? Y eso no entra en un cuadro, digamos, de producción en serie. Claro, porque fíjate que así visto fríamente hoy día, con esta cultura media light de hoy, se le quiere algún meter de estudiante todo. podría decir, mira, aquí encontré algo muy interesante. Esto que te digo, ¿sabes que lo escribió una persona que formalmente tenía 2º año de preparatoria? Es como que entonces no lo leo. Claro. Te fijas, desde la perspectiva Claro, y fíjate que justamente a este hombre y este hombre que estudió solamente hasta 2ª preparatoria termina siendo estudiado por eruditos en este momento. Fue reconocido por la Real Academia de la Historia de Madrid el año 21. O sea, y el año 40 por la Academia de la Lengua, o sea, y por California, por Estados Unidos, por su famosa obra Los chilenos San Francisco en California. Es decir, estamos hablando de un autor chileno que no es porque sea mi abuelo, tiene un peso específico, es parte de la cultura literaria de este país. Claro, y es un melipillano. Entonces, exactamente. Yo no sé, generalmente hemos hablado mucho con don Manuel, ¿sí?, de poder hacer una galería de personas. Hay muchas formas de generar la pertenencia, ¿cierto?, la identidad. Hay muchos elementos, pero por lo menos Melipilla tiene héroes, tiene personas importantes. Por ejemplo, si le pregunto a un niño, ¿por qué se llama esta calle Egaña? No tiene idea, no relaciona con qué. Claro, alguien que ha estudiado más o que está vinculado al tema va a saberlo, pero la mayoría no lo sabe, y yo creo que debería saberlo. Esa es una información que debe tener la Los niños de Melipilla deberían saber, y los niños de Talagante, los de Talagante, y cada uno en su comuna debiera saber qué es lo que lo representa y sentirse orgulloso. Lo puede cambiar si no le gusta, esa es la clave, pero puede tener un derrotero desde dónde ha ido su comunidad y con su cultura hasta dónde está y hasta dónde quiere llevarla. Para nosotros es brillante la vida de tu distinguido abuelo, porque él tuvo la universidad de la vida, los valores que le enseñaron sus padres
Y eso lo llevaron a ser, yo creo, una persona Sí. extraordinaria. No, desde luego. Claro. Mire, tuvo una escuela muy afortunada en ese sentido, porque yo, hasta donde he investigado, el hogar fue una escuela muy, muy completa, ¿m? De valores, de ilustración. Mi bisabuelo le regalaba libros estimulantes a mi abuelo. O sea, que como que le dan, digamos, estimula positivamente al muchacho. Pero también cuando él sale de Melipilla, pueblo del cual, porque era un pueblo cuando parte, digamos, nunca se va a desprender, porque aunque él después finalmente se va a sentar y va a ser adoptado por Valparaíso, mi abuelo siempre mantuvo contacto con Melipilla. Siempre vino, Correcto. Regresó mientras estuvieron sus padres, falleció su mamá, falleció su papá, pero él mantuvo el contacto con Melipilla. Él se sentía melipillano. Siempre, o sea, un orgulloso. La versión, hay una escritora, la Sara Vial, que escribió sobre Roberto Hernández y dice el porteño melipillano o el melipillano porteño, Yo ¿no? creo que es una buena definición. Claro, porque digamos, ahí hay porque siempre se le notó este aspecto de origen al cual nunca renunció y al que siempre volvió. De hecho, por ejemplo, la vinculación con el diario El Labrador después la mantuvo siempre. Hacía aportes, enviaba desde escrito contribuciones. Entonces, es un hombre que capta el sentido de las tradiciones en el más y mejor sentido de la palabra tradición. Porque el tradición, tradere, de traer, de transmitir, de este acontecimiento que es la vida humana, que solo acontece en la transmisión de uno a otro. Cuando uno despierta al habla, en la conversa, en el amor, en las distintas experiencias de la vida, tú estás viviendo un proceso de transmisión. Esa transmisión es lo que hace posible que tú, digamos, te configuras como persona. Entonces, cuando nosotros perdemos la transmisión y la tradición en el sentido, digamos, perdemos los puntos de referencia, no sabemos ni dónde estamos. Claro, no tienes claro qué transmites, claro, qué debes transmitir. Claro. Y hacia dónde también se orienta, porque la tradición no es algo fijo, petrificado, digamos, sino que es algo vivo que está en nosotros, a veces de manera inconsciente. Entonces, ¿qué es lo que hace el escritor, el historiador? Ilustra, te hace el ejemplo que tú pones ahí, o sea, explica o señala quién es Juan Egaña, digamos, muestra la significación que tiene, pero la significación para ahora también. Claro, porque el pasado tiene o sea, tiene vigencia en la medida en que yo lo encuentro en el presente, y porque en mi presente yo estoy viviendo mi presente. Entonces, desde el presente viene la pregunta hacia el pasado, que me esclarece el presente. Porque en el esclarecer el presente desde el pasado me tira hacia el futuro, y yo entonces me puedo mover con más libertad. Sí, haces tu piso, efectivamente. No sé si se recuerda, don Manuel, cuando en el actual bicentenario, pero se exponían diversos temas. Exacto. Y como yo estaba entre puros eruditos de la historia, yo iba a escuchar con mucha atención y con mucho deleite. Entonces me dice un día, bueno, pero tú habla, ¿cómo voy a hablar yo? Si ustedes son los que saben, yo de historia a mí me encanta, me gusta, pero sé capítulos, historia no, pero no como lo han hecho. Yo sé que Manuel recolecta información, escribe, comparte con otros, o sea, se dedican a la historia. Pero entonces inventamos un asunto, dije, lo que yo puedo aportar es que, fíjate que, por ejemplo, tú hacías mención delante, la visita de Vicuña Maquena a Melipilla, o la apertura de tal camino para allá, el canal de la población, los trabajos hechos allí, o el canal de Mayarauco, también, su historia. Claro. Entonces yo tomaba eso, lo que definía como algún valor, alguna cosa importante ahí, y la trasladaba a hoy. Claro. Entonces
tú dices, bueno, ¿y por qué no podemos hacer, si preservamos esto, por qué hoy no podemos hacer lo que está al frente, hacerlo con el mismo ímpetu, con las mismas reglas, las mismas normas, pero con otra tecnología hoy día, ¿no? Bueno, o cuando hablábamos de los viajes a Santiago, pues, hoy día va a Santiago, ¿a qué hora voy? No, pucha, se me fue el bus, ahora voy a esperar el otro. Pero tiempo atrás, cuando nuestros antecesores era el día tenían que ir, claro, y a veces era un par de días. Por caballo, el viaje, ¿no es cierto? Después el tren de Melipilla a San Antonio, que unió muchos años. Sí, un avance tremendo para la época. ¿eh? Que también fue estimulado por una Claro, pues lógico. Es de su época. De Melipilla a San Antonio fue estimulado. Sí, pues porque eso fue un avance con Balmaceda. Sí, con el presidente Balmaceda. Entonces es muy interesante. Bueno, como ya estamos por terminar nuestro programa del día de hoy, quiero que redondeemos algunas cosas con respecto, por ejemplo, con don Manuel nos hemos puesto un desafío de que respecto de Melipilla, pero esto también lo podemos hacer con otras comunas, vamos a darnos una tarea de explicar, y probablemente va a tener algunos otros invitados, de explicar los nombres de nuestras calles. Y yo creo que vamos a reivindicar obras que son desconocidas hoy día y por qué esa calle lleva un nombre. No es porque sí nomás. Es un legado que nos sino dejaron. que Claro, hay algo que causó notoriedad y el reconocimiento. Entonces, vamos a darnos esa tarea en este programa, vamos a hacer capitulitos para ir paulatinamente entrando en ese tema. Pero vamos a seguir promoviendo el rescate de valores y con respecto a nuestro tema de hoy, este lanzamiento del libro que van a tener como fundación, yo creo que de alguna manera tenemos que adquirir un compromiso de replicar acá en Melipilla algo que es la cuna, o sea, de todas maneras, yo estoy tan interesante, comprometo a esa disposición. Este señor que gracias. Fue querido, que tuvo el cariño afuera, sí, que tuvo todo, no deja de recordar y tener su Melipilla presente. Me parece muy importante, especialmente en los tiempos que corren hoy, en que los muchachos, sobre todo la juventud, no mira mucho para atrás, y si mira no ve. Entonces sí hay valores. El valor que tiene, por ejemplo, su familia a fines del siglo XVIII, XIX, cuando Melipilla era muy grande, si Melipilla llegaba hasta San Antonio y hasta el monte, geográficamente, como departamento, deslindaba con el río Maipo con Rancagua. Sí. Claro, digamos que al otro lado del puente era Rancagua, no era el Melipilla que exactamente. Era la delimitación, digamos, claro, porque administrativa. El río era un buen escollo, es como la cordillera de los Andes, bueno, hay para allá de Argentina. Porque mi padre me contaba a mí que él entre el año 1913 hasta el 23 tenían que ir a pagar contribuciones a, ¿cómo se llama?, a Rancagua. Claro. Y ahí, bueno, imagínense, yo conocí acá cuando Melipilla decía, tenemos el único puente curvo de Chile. Bueno, después apareció otro, pero por lo menos esa es la importancia de ese puente. Lo anecdótico era que fuera curvo, pero la importancia era que había unido un territorio, o sea, permitía un tránsito mucho más rápido, expedito, directo. Es así. Oye, Luis, te voy a ofrecer este libro que fue lanzado hace algunos años acá. Es una publicación que yo hice sobre mi abuelo. Tenemos ejemplares y para los telespectadores que tengan interés, no sé si se pueden comunicar acá. Sí. Y si se comunican y lo solicitan, yo puedo hacer llegar acá ejemplares para que ustedes lo puedan entregar a quien lo solicite. Perfecto. Así que son los 200 años de la Aurora de Chile. En el fondo es un texto del año 24 de mi abuelo sobre los primeros pasos de la imprenta en Chile y la figura de Camilo Enrique. La figura de Camilo Enrique. Pero al principio hay una presentación interesante, después hay una presentación mía
que dice algo sobre mi abuelo, y hay 2 textos que yo rescato de mi abuelo también sobre Camilo Enrique. Y ahí para empezar a tener algún tipo de... Claro. Y hay algo que me gustaría relevar de este libro también, que es que trae una amplia bibliografía. Una pequeña biografía y una bibliografía. Sí. Del propio Roberto Hernández. Así es. Entonces, está para buscar, no sé si googlear, pero los interesados pueden encontrar, tenemos el título, la edición, entonces son datos que ayudan para la investigación. Sí. Porque Melipilla es un centro de cultura. El problema es que yo lo veo como muy desarticulado. Probablemente no hay el interés que debiera haber en algunos estratos, digamos, pero hay historia Melipilla. Por ejemplo, la revolución del año 51, en las casas de Chillihue, de los Vicuña, ahí partió. Y ahí estuvo también participando el hijo de José Miguel Carrera, que después perdieron esa... Se perdió la batalla, claro. Entonces tiene demasiada historia. La comuna de Melipilla, donde prácticamente los Sotomayor Baeza nacieron aquí en la zona. Don Emilio, el que fue su hermano, el importante, que fue ministro de guerra, y muchos militares de esa época. El segundo comandante, el del batallón Melipilla, Pérez Walker, murió en la batalla de Chorrillo, de Mayarau. Desde la historia militar, claro, que era en la época muy recurrente, ¿cierto? Sí. La acción militar, claro. Melipilla tiene grandes aportes. Exacto. Pero para la cultura también. Aquí yo recuerdo siempre que el exalcalde Pérez me hablaba de su interés por poder recopilar información sobre este vecino de aquí del pasado Chocalán, de las Viñas, sí. Que era ministro de la Corte y que tenía varios escritos también jurídicos. Ya, correcto. Entonces, yo quisiera en algún minuto recordar todo su bagaje. Tenemos en el deporte, tenemos en la música, bueno, en el arte tenemos varios. Y ayer hacía mención tú en una conversación del curita español que falleció, que para descanse, pero que descubrió y se enamoró del cántaro divino aquí. Hizo una tremenda obra. En Alué comenzó. Claro. La primera experiencia de él. Entonces lo que nos interesa como programa, y hemos dicho, es hacer ciudadanía, participación global, con un concepto amplio. Y esto se enmarca entonces en esa idea de que los ciudadanos tenemos que saber de todo. El deportista puede saber de la música, el músico debe saber del deportista, y ahí es donde hago un llamado también a quienes practican distintas expresiones de tipo cultural, del que sea, que piensen que el otro también forma parte del mismo, de la misma atmósfera, porque así podemos proyectar la cultura, el concepto de cultura, y no que de repente alguno cree que la cultura es puro teatro. Sí, y forma parte, ¿no? Sí. Es una parte del teatro. Es una expresión nomás. Bueno, yo agradezco. Es un agrado haberte tenido acá en esta pantalla. Gracias. Para mí también. Un tremendo agrado, pues. Me he dado un baño de puro espíritu melipillano. Muchas gracias. Que ha sido muy disfrutado. Esa es la idea, y en lo que podamos te vamos a colaborar para que tengas el máximo de información, porque esa información después traducida en este texto indudablemente puede ser un texto también de consulta para muchos. Y tenemos una invitación de Talca, vamos a ir a verlo allá. También. Con todo gusto. Bueno, encantado. Entonces, estamos despidiéndonos por esta semana y esperamos contar con su valiosa presencia, su colaboración, su apoyo en 7 días más, de nuevo. Gracias. Y que muchas gracias y saludos. Gracias a ustedes.